Es un placer nuevamente estar aquí en este rol. Gracias, Paz, por confiar en mí. Y estoy muy agradecida porque tengo el privilegio de compartir la palabra en este mes tan especial que es el mes de la familia. Y creo que el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón hoy es un mensaje que nos sirve a todos y nos sirve para crecer como familia, que es la idea de este mes. Así que quiero empezar poniendo esta prédica en las manos del Señor. Si tú me puedes acompañar, te lo agradezco. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Precioso Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, con el cielo, que este es un gran día para nuestra nación. Que este es un día, Señor, que tú ya lo escribiste con tu mano poderosa, Señor, y donde te glorificamos y reconocemos que nada ni nadie te quita de tu trono, Señor Jesús. Que tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, Señor, y nuestra confianza está puesta en ti. Que Colombia te pertenece a ti y no le pertenece a nadie más, Señor Jesús. Por eso nuestro corazón está confiado en tu grandeza y en tu gran amor por nuestra nación, también por nuestras familias y también por nuestros corazones. Por esa razón, Señor, hoy oramos para que la palabra, Señor, que tú traes hoy haga mella en nuestro corazón, Señor Jesús, que quede plantada firme en nuestro corazón para caminar y enamorarnos más de ti, Jesús. Ese es nuestro anhelo y por eso estamos aquí. Por esto, Señor, oramos en tu nombre, Jesús, y pidiéndote a ti, Espíritu Santo, que abras los ojos de nuestro corazón y los oídos de nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia. Bueno, quiero que por favor me acompañen abriendo sus Biblias o prendiendo sus Biblias en el libro de Lucas 8, del versículo 4 al 15. Y para los que están tomando nota, hoy mi enseñanza se llama La semilla y el corazón. Y hoy traigo como enseñanza la parábola del sembrador. Es una de las parábolas que más se conocen de Jesús. Él contó, como ustedes saben, muchas, y esta es una de las más recordadas y más apreciadas por la iglesia y por el mundo. Entonces vamos a leer. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y después, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermoso, ¿verdad? Es realmente una parábola increíble con muchísima riqueza y eso es lo que quiero que veamos todos hoy. Vamos a profundizar en esta parábola. Y como aquí Jesús nos explica, hay tres personajes, si los podemos llamar así, cruciales en esta parábola. Uno es el sembrador, la otra es la semilla y finalmente es los diferentes tipos de terreno que representa, ¿qué creen que representa? Nuestro corazón. Muy bien. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces quiero empezar con el sembrador. Y entonces empieza Jesús contándonos que el sembrador es un hombre que claramente está anhelante de tener una gran cosecha. Pero me llama mucho la atención que en esa época no se sembraba como se siembra ahora. Resulta que mi suegra tiene el placer de tener una huerta en su casa y durante la pandemia tuve el privilegio de sembrar. Y fue muy bonito porque como lo hacemos hoy en día, es que limpiamos el terreno, se sacan la maleza o lo que tenga la tierra que no necesita, se hace el arado y luego se siembra. Y también podemos seleccionar qué vamos a sembrar. E incluso nosotros en esta ocasión sembramos fue maíz con habas y yo no sabía que se podían mezclar. Entonces aprendí eso, comenzamos a mezclar el maíz y las habas. Y así es como uno siembra hoy en día. Pero en esa época no era así. En esa época se sembraba como nos cuenta Jesús en esta parábola. Sale el sembrador con sus semillas y comienza a esparcir por todos lados, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que después de que él siembra, ahí sí hace el arado. Y ahí eso me conmueve mucho porque hay tres cosas que podemos ver del corazón del sembrador solo con este ejemplo de cómo él siembra. El primero es que el sembrador no escatimó sus semillas. El sembrador no se puso a mirar, aquí no, aquí sí, ¿sí? Él da con abundancia y todo lo que tenía lo fue sembrando y lo fue esparciendo en su tierra. La otra es que la lanza sin distinción del terreno. Él no se puso a mirar, aquí hay mucha piedra, aquí hay mucho espino, sino que él fue sembrando. ¿Y por qué? Por lo tercero, porque él lanza la misma calidad de semilla en todo el terreno. Perdón. ¿Sí? ¿Lo apago? ¿Sí? Lo apagué. ¿Sí? Listo. Qué pena. Y él lanza la misma calidad de semilla en todo su terreno. ¿Sí? Él no se puso a mirar si es piedra, entonces le bajo la calidad, si es espino, no. Todo fue igual para todos los terrenos. Y eso habla mucho del corazón del sembrador, que representa a nuestro Señor, ¿sí? Él es así, Él es un gran sembrador y Él no escatima sus semillas para sus hijos, ¿sí? Y Él no comienza a decir, bueno, esta semilla es para Erika y es uno especial y va a ser diferente a la de Priscel o la... No, todos son por igual, todos son igual de especiales y de poderosos y tienen la misma esperanza de que esa semilla del fruto, como decía en la buena tierra, el 100 por 1. ¿Listo? Entonces eso es algo que tenemos que tener presente de nuestro sembrador, de nuestro buen Padre, que todo lo que el Señor te da a ti y quiere sembrar en ti es bueno y es de la mejor calidad. Lo segundo que quiero entonces que veamos es la semilla. Y entonces aquí Jesús nos habla que la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es el logos, en el original es logos y quiere decir los dichos de Dios, sus decretos, sus mandatos, sus ordenanzas y profecías. Y esto es impactante porque quiere decir que en esa semilla, ¿sí?, tiene todo el poder creativo y transformador de la palabra
de Dios. Cada semilla que el Espíritu Santo quiere depositar en ti es tremendamente poderosa. Es con la misma palabra con la que el Señor hizo la creación, ¿sí? El mismo poder, todo lo que es Él está depositado en esa semilla. Y es duro entender que luego Jesús dice que hay personas que tristemente, ¿sí? Aunque tienen ojos, no ven, y aunque tienen oídos, no escuchan, no quieren entender y recibir esta palabra. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Y lo vemos entonces en los terrenos que vamos a ver. Y el problema es el corazón, ¿sí? Y tenemos que entender que el privilegio que tenemos de tener la palabra en nuestras manos, la Biblia que tú tienes en tus manos, es el granero del Espíritu Santo. Y todos los días tenemos el privilegio de recibir esas semillas, ¿sí? Entonces yo quiero que tomes un tiempo y le des gracias a Dios porque tienes ese privilegio todos los días de recibir ese poder y escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote. No todos en el mundo tenemos ese privilegio, pero tú sí. ¿Por qué? Porque tenemos un buen Padre que ha puesto su semilla en tus manos y quiere siempre sembrarla en tu corazón. Entonces vamos a ver esos terrenos que Jesús nos habla, ¿listo? Y quiero que a medida que vamos escuchando cómo son estos terrenos, tú puedas ir también mirando tu corazón y preguntándote, ¿así es mi corazón o no? ¿O esto no tiene que ver conmigo? Puede ser, es una posibilidad. Entonces Jesús nos habla del primer terreno que es el camino. Y yo voy a volver a leer los versículos que son paralelos. En este caso, el camino es el 5 y el versículo 12, que dice: una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ahora yo comencé a estudiar, obviamente, cuál es ese camino. Y en el original ese camino es odos, que quiere decir un curso de conducta, una manera de pensar, de sentir o decidir. Eso quiere decir que es desde la fuente de tu corazón que salen tus pensamientos, ¿sí? Y aquí es lo que el Señor quiere que tú veas. ¿Cómo estás pensando tú? ¿Qué es lo que tú estás anidando en tu corazón? Pero también hay otra palabra que me impactó en estos versículos y es la palabra hollada, o en otra versión también dice pisoteada. Esa palabra es catapateo, que quiere decir pisoteada, tratada con descortesía e insulto, despreciada y tratada con insultante negligencia. Y en este versículo nos muestra que el diablo, cuando el Señor suelta su semilla, el diablo quiere es eso, que tú cojas esa palabra y seas negligente. Tremendo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de estar el fin de semana pasado. Se soltaron muchísimas palabras proféticas dadas de parte del Señor para nuestras vidas personalmente, como iglesia y como nación. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Quieres que tú seas negligente, ¿sí? Y hay dos tipos de pensamientos, de caminos. Porque, por ejemplo, cuando vemos el versículo que dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, esa parte de camino es lo mismo aquí que dice odos, ¿sí? Pero entonces yo decía, pero entonces no es un mal camino. ¿Cómo es posible que tú hables también que eres el camino, pero este camino algo le está pasando? Y entonces el Señor me llevó al Salmo 139, versículos 23 y 24. Y es una oración que David hace que es preciosa. Dice:
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, sí hay dos tipos de camino. Uno el camino de perversidad y otro el camino eterno. Y hay algo que aquí aprendo muchísimo y le doy gracias a Dios por David, y es que él es un gran ejemplo de que entre más rápido tú te rindas, mejor. ¿Sí? Él era un hombre dispuesto a abrir su corazón para que el Espíritu Santo viniera y lo escudriñara y lo permitiera ver sus errores y en qué estaba mal su pensamiento. Y entonces nos muestra aquí Jesús que Él es el pensamiento correcto, ¿sí? Es la fuente de cómo debe estar nuestro corazón. Pero hay otro camino que es el camino de perversidad. ¿Y cómo llegamos ahí? Por muchas razones. ¿Cómo se endurece ese corazón? Ya sea por ideologías, por filosofías, por heridas que otros nos han hecho, por falta de perdón o por envidia también, ¿cierto? Y la envidia, por ejemplo, es tremendamente fuerte, es como brea para el corazón. La va a endurecer sí o sí. Porque ¿qué pasa cuando, un ejemplo, nuestro corazón es envidioso? Pues el Espíritu Santo pone la semilla y yo le digo, no la recibo porque es que yo quiero lo que tú le has dado a la pastora Magi. ¿Sí? Yo no quiero esta semilla, yo quiero lo que ella tiene. Entonces, ¿qué pasa? Llega la semilla y ¡pum!, rebota, ¿sí? Y queda totalmente expuesta para que venga el enemigo y la robe. Entonces tenemos que aprender a no ser negligentes, a no menospreciar la semilla que el Espíritu Santo nos está dando, ¿sí? Y la negligencia es una palabra fuerte, y aquí dice con insultante negligencia, o sea, tras de todo estamos insultando, ¿sí?, al Señor porque no estamos recibiendo ese regalo. Y la negligencia es la falta de cuidado y aplicación de esa palabra. Simplemente no la aceptamos. Creemos que lo que estamos pensando es lo correcto, sin importar lo que el Señor pueda creer, ¿sí? Entonces, tremendo. Este terreno es bastante fuerte. Y yo quiero invitarte nuevamente a que tú pienses, ¿has sido negligente con alguna palabra que se te ha sido dada? De todo lo que el Señor te ha estado hablando, ¿has sido negligente? Que esta sea una gran oportunidad para reflexionar y decirle al Señor, me arrepiento. Listo, vamos con el otro terreno que son las piedras. Entonces dice el versículo 6 y el versículo 13. Dice, otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Las de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿cuál es el problema con la semilla cuando llega a un corazón lleno de piedras? El problema es que no tiene raíces. Son esas personas que escuchan la palabra y se alegran y wow, sí, amén, gloria a Dios, pero no perseveran en esa palabra y no permiten que esa palabra eche raíces. ¿Y por qué es tan importante echar raíz? Porque entre más profundo tú vas en la presencia del Señor y tú vas profundo en eso que se te ha sido dado, más alto puede llegar a ser el árbol. Como decía ahorita el Paz con la visión que tuvo, que éramos como árboles. Si tú quieres ser un árbol grande, frondoso, que alcanza a muchos, que acobija a muchos, tienes que cerciorarte que tú seas uno que tienes raíces profundas,
Y una de las definiciones de raíz es descendencia. Espectacular. Y necesitamos entender que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo nos da semillas no es solamente para nuestro deleite y nuestro beneficio, sino porque somos un cuerpo, ¿sí? Y todo lo que tú recibes y eres es también para que tú impartas y compartas. Entonces necesitamos concentrarnos en tener raíz, no solamente en recibir la palabra e intentar pasar 10,000 veces al salón profético o no sé, leer la Biblia, pero la leo y me voy y eso fue todo. No, tenemos que seguir meditando en ella, escudriñando la palabra por mi beneficio y por el beneficio de mi descendencia, porque tenemos que dejar un legado. Eso es la importancia. Y también por lo que dice la parábola, si tú no tienes raíces profundas en la palabra del Señor, en la primera prueba, en la primera tentación que se te sea lanzada, te vas a rendir. No vas a poder aguantar las tempestades de los problemas. No vas a poder aguantar, porque no vas a saber cómo hacerlo, porque la semilla no pudo dar raíz. Entonces, si estás pasando por momentos de pruebas y dificultad, aférrate a esa semilla y permite que eche raíz en ti. ¿Sí? Listo. Vamos entonces con el siguiente terreno, que son los espinos. Versículos 7 y 14. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Miren, de los terrenos que yo me siento identificada, estos. Porque para nosotros es muy común identificar cuando, por ejemplo, comenzamos a tener como amor hacia el dinero, o cuando hay también mi corazón se está inclinando a los placeres de la vida y todas esas cosas. Pero qué tan fácil es para nosotros identificar que estamos cayendo en el pecado del afán. Tenaz. El mundo está yendo a una velocidad increíble, ¿sí? Y nos está exigiendo a ir en esa misma velocidad. Y ese afán en el original también quiere decir ansiedad. El mundo quiere que también tú vivas una vida ansiosa y sea tan acelerado, ¿sí? Que ya no estás teniendo tiempo de enfocarte en el Señor, de recibir y abrazar esa palabra, esa semilla. Y entonces uno no llega a amar el dinero de la nada, y uno no llega a amar los placeres de la vida, irse al mundo de la nada, de la nada, sí, sino es porque comenzamos a sentir ese afán, ese afán, ese afán, ese afán. Y ese afán nos comienza a alejar y alejar y alejar y alejar y alejar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el afán, ¿sí? Y uno dice, pero Sabri, eso es como imposible, porque pues yo estoy yendo a la iglesia y estoy, pero sí es posible. Y un ejemplo de eso nos habla la palabra con el joven rico, ¿sí? Era un hombre que seguía los mandamientos y todo eso, pero en el instante que el Señor le dijo, véndelo todo y sígueme a mí, ahí fue cuando la cosa cambió. Porque su corazón, su afán era las riquezas. Su afán no era tener intimidad con Dios. No era abrazar esa palabra. Entonces cuidémonos, por favor,
del afán, porque el afán es lo que nos aleja de Él. Y por último, el último terreno que Jesús nos muestra es la buena tierra. Y este es el reflejo de cómo nuestros corazones deben ser. O quizás tu corazón ya sea así. Yo creo que quizás podamos tener los 4 terrenos, ¿sí? O quizás 2 de los 4 o 3 de los 4. Y debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en eso. Pero entonces vamos a ver esa buena tierra. Dice versículo 8 y versículo 15. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y me gusta este último versículo en la versión NTV, la voy a leer. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, ¿cómo logro esa buena tierra? Con 2 cosas que aquí nos está mostrando Jesús claramente. Y es que la persona que tiene un corazón que es buena tierra se aferra a la palabra y tiene paciencia, persevera en esa palabra. Y esa paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades, ¿sí? Y también tiene la calma y la tranquilidad para esperar. Diferente a lo que pasó, por ejemplo, con las piedras, ¿sí? Que apenas pasó algo difícil, chao, esto no es para mí. Esto no es para mí. Pero la buena tierra persevera y confía, ¿sí? Confía en el poder de la semilla que se le ha sido entregada. Y sabe que el que dio la semilla, que el sembrador es bueno, es fiel, y va a hacer que esa semilla sea multiplicada 100 veces más, 200 veces más. Y necesito la ayuda del Espíritu Santo, porque la paciencia es su fruto, es un fruto que sale del Espíritu de Dios. Entonces, iglesia, hoy quiero invitarte a que escudriñes, a que permitas que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón, a que tú te pongas lupas en tus corazones y mires cómo está mi corazón, qué tipo de tierra soy. ¿Soy una tierra seca, endurecida, tan dura que no puede penetrar la palabra? Porque estoy siendo terco en mis pensamientos. ¿O soy un corazón lleno de piedras? No he dado la raíz que tengo que dar. No he permitido que esa vida siga creciendo en mí. O me rendí por X o Y razón. O los espinos me están ahogando. El afán me está ahogando. El amor al mundo me está ahogando. O soy esa buena tierra. Quiero invitarte que por favor te pongas en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón. Y quiero repetir la oración de David, invitarte a que si es también tu anhelo
que el Espíritu Santo entre al corazón, la hagas también conmigo. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor Jesús, yo hoy oro por los corazones, Señor, de tu iglesia. Señor, declaramos que son corazones que son buena tierra, que reciben tu palabra y dan fruto al 100%, Señor Jesús, que se aferran a cada cosa que tú les hablas y caminan con perseverancia en esta palabra, Señor Jesús. Que son personas con un corazón que se preocupa también por su legado, que se preocupa, Señor, por las generaciones, por ser árboles plantados para salvación también de muchos, Señor. O como decía hoy el pastor, para sanidad de muchos. Padre, haznos crecer en ti. Espíritu de Dios, haznos multiplicar. Porque nuestras familias lo necesitan, Señor. Necesitamos tu mano, Señor, que intervenga ahora, para que tu reino sea, Señor, esparcido por las naciones, siga siendo expandido, Señor. Ese es tu anhelo, ese es tu anhelo. Ese es tu anhelo. Y te invito a que tomes unos minutos y con tus palabras puedas abrir tu corazón y decirle: Espíritu Santo, ven. Quita las piedras, arranca los espinos y ablanda mi corazón para ser buena tierra. ¿Cuál es la semilla que tú tienes para mí hoy? ¿Cuál es la semilla? Oh Espíritu Santo, recuérdame esas semillas que yo menosprecié. Vuelvo y las atesoro hoy, Señor, ahora en mi corazón. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza